Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, Padre bendito y glorioso, estamos aquí postrados de rodillas, buscando tu dirección, buscando tu sabiduría que viene de lo alto, y queremos pedirte, mi Dios santo, bendito, poderoso, que con tu Espíritu Santo nos dirijas a través de las líneas proféticas de las Sagradas Escrituras para poder comprender esta quinta trompeta. Así pues, mi Dios, te ruego y te suplico una vez más de tu Espíritu Santo para que lo coloques sobre nosotros, tanto el que va a estar exponiendo tu palabra como para mis hermanos que nos estarán acompañando a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, y que a la final, Señor, como siempre hemos dicho, que vayamos a tus sagradas escrituras, que vayamos a tus testimonios y que nos quedemos con un escrito está. Así pues, mi Dios, nos levantaremos de nuestras rodillas convencido de que tú vas delante de nosotros. Así pues, Señor, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo, y tu pueblo dice: amén. Amén. Pues les damos una cordial bienvenida, mis queridos hermanos, y vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 6. Hay un versículo muy hermoso allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y el versículo 45. Dice la palabra de Dios: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Qué hermosa promesa y qué bendición el ser enseñados por Dios a través de las Sagradas Escrituras y a través de los testimonios. Por eso el Señor nos ha dejado escrito que toda palabra es inspirada por Dios. Y luego el versículo sigue diciendo: así que todo aquel que oyó y aprendió del Padre viene a mí. Qué hermoso y qué sorprendente versículo de ser enseñados por Él. Cuando somos enseñados por Dios, dice la palabra de Dios allá en el libro de Salmos, que Él va a hacer con nosotros esto que dice el Salmo 119 y el versículo 98. Salmo 119 y el versículo 98. Cuando Dios nos enseña y nos revela las Sagradas Escrituras, mira lo que dice el Salmo 119 y el versículo 98. Me has hecho, dice el salmista David, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Fíjense que la clave y el fundamento de la sabiduría de Dios no está en el hombre, sino que está en la obediencia que el hombre le tiene a Dios. Y en base a esa obediencia, Dios derrama sabiduría, conocimiento, inteligencia sobre el siervo de Dios. Y luego sigue diciendo la palabra: porque siempre están conmigo. Y el versículo 99 dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y luego el versículo 100 termina con un excelente consejo y una excelente promesa. Dice el versículo 100: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Ahí está la clave de la sabiduría, hermanos. Es la obediencia a Dios. Y en esta noche nos vamos a quedar con lo que Dios ha dejado escrito en su palabra, en sus testimonios y sobre todo en el método correcto de la interpretación profética. ¿Cómo comenzaremos esta quinta trompeta? Bueno, vamos a mirar nosotros en Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9 es el siguiente capítulo
de el capítulo 8. Y en el capítulo 8 que hemos estado analizando a través de estos días son la primera, la segunda, la tercera y la cuarta trompeta. Y lo hemos estado analizando a través de la luz del santuario. Debemos de recordar que allá en el libro de El conflicto de los siglos nos dice que el santuario fue la clave que reveló el chasco de 1844. De igual manera, nos va a decir en esta noche que el santuario es la clave para revelar la interpretación correcta de las 7 trompetas. Y en el capítulo 9 vamos a encontrar que hay un mueble sagrado que está puesto de pie ahí en una trompeta. Específicamente dice Apocalipsis capítulo 9 y el versículo 13. Dice la palabra de Dios. Esto es lo que siempre debemos de entender, que cuando la palabra de Dios lo dice, no importa lo que diga el hombre, porque la palabra del hombre no tiene validez ante la palabra de Dios. Y ningún hombre está por encima de la palabra de Dios. Por eso Apocalipsis capítulo 9 nos va a llevar el versículo 13 a un departamento, a un lugar muy especial allá en el santuario celestial. Mira lo que dice Apocalipsis 9:13. Y el sexto ángel, está hablando del sexto ángel, tocó la trompeta y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Este versículo es poderosísimo para derribar cualquier argumento sobre cualquier teoría humana que quiera colocar las trompetas en un tiempo que no concurra con el lugar santo del santuario celestial. Porque para que la trompeta número 6 suene, tiene que estar el altar de incienso de oro. Y mientras el altar de incienso de oro no esté, no puede tocar la sexta trompeta. Así que el altar de incienso de oro es la clave para que suene la sexta trompeta. Y por consiguiente, como hemos estado analizando a través de la luz del santuario, notaremos que en el santuario, específicamente el santuario celestial, nos dice que el altar de incienso de oro se encontraba en el lugar santo, en ese departamento santo donde se encontraba al lado sur el candelabro de oro. Al lado norte se encontraba la mesa de los panes de la proposición. Y frente al trono, que es decir, frente al arca del testimonio, se encontraba el altar de incienso de oro. Por consiguiente, podemos mirar nosotros que tanto la sexta trompeta como la quinta trompeta están sonando en el lugar santo del santuario celestial. Pero nosotros sabemos que nuestro querido y amado sumo sacerdote pasó del lugar santo a el lugar santísimo en 1844, cuando allá se reveló que al finalizar las 2300 tardes y mañanas, él había pasado a su ministerio al lugar santísimo. Por consiguiente, eso nos lleva a la definición de que la sexta y la quinta trompeta han sonado. Ahora, vamos a mirar nosotros que hay algo bien importante y bien interesante en esta quinta trompeta que nos incumbe a nosotros como adventistas. Especialmente, ¿sabes por qué? Porque esta quinta trompeta tiene que ver con nosotros como pueblo, como remanente, como la niña de sus ojos. ¿Y sabes por qué? Porque allá
entre los 1840 y los 1844, vamos a remontarnos a ese momento. Y quiero que durante toda esta presentación nos remontemos a ese momento para que podamos entender la correcta interpretación de la quinta trompeta. Quiero que vayamos allá, que te traslades a 1840, 1842, 1843, 1844 y tú te imagines lo que estos hombres vivieron. ¿Cuáles hombres? Mira lo que estarás mirando en tu pantalla y quiero que por un momento te centres, te concentres en ese tiempo. Tú estás mirando ahí en tu pantalla a alguien que está predicando, que cuando yo hablo de él, hasta la piel se me enchina, hasta siento que el Espíritu de Dios se mueve en medio de nosotros. Y tú estás mirando ahí en tu pantalla a este gran predicador que Dios escuchó y que Dios escogió para que predicara un solemne mensaje al mundo en general. Y tú vas a mirar ahí en tu pantalla que detrás de este hombre hay exactamente una pancarta o un diagrama que es el que te mencionamos y el que te mostramos hace un momento. Pues sí, mi querido hermano, ahí está este pionero adventista que se llama William Miller. William Miller, dice la mensajera del Señor, que fue llamado al ministerio y se le compara en el conflicto de los siglos como a Eliseo, que tuvo que dejar su arado, que tuvo que dejar la tierra, que tuvo que dejar de ser agricultor para ir y predicar el mensaje de las 2300 tardes y mañana. Sí, él, como tú acabas de ver ahí en tu pantalla, utilizaba específicamente este diagrama que tú miras a mi lado derecho de donde yo estoy. Él usaba este diagrama. Y como acabamos de mirar, quiero que te remontes ahí, que te remontes a 1840, 1842. Y que cuando tú estés mirando esta imagen ahí en tu pantalla, te imagines a Guillermo Miller, porque en esta pancarta aparece la quinta trompeta. Por eso es que como adventista debemos de conocer perfectamente esta quinta trompeta, porque imagínate a estos pioneros que están ahí enfrente de Guillermo Miller, a quien él les predicó esta quinta trompeta. Ahí enfrente de él estaba el pionero Joshua B. Hines, y él escuchó la predicación de Miller, específicamente escuchó la interpretación de la quinta trompeta. Ahí, enfrente de Guillermo Miller, escuchando ese poderoso sermón, estaba Charles Fitch. No solamente estaba Charles Fitch escuchando ese poderoso sermón, sino que estaba también Josiah Leach, otro de los grandes estudiosos de las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes más estaban escuchando este poderosísimo sermón de la quinta trompeta de los labios de este pionero William Miller? Estaba este pastor que trajo la doctrina de la no inmortalidad del alma. Este personaje, George Storm, quien había publicado en sus tiempos 6 panfletos de la no inmortalidad del alma. Estaba nada más y nada menos el que tú miras ahí, Robert Harmon, es decir, el padre de la mensajera del Señor, de Elena White. ¿Quién más estaba ahí escuchando esta interpretación de la quinta trompeta de los labios de este pastor William Miller? Nada más y nada menos que Samuel Snow. Todos ellos estaban escuchando la correcta interpretación de la quinta trompeta. Ahí también debajo de él estaba
el pastor José Bates. Este pastor José Bates, quien trajo la doctrina del sábado junto con la hermana Raquel Oaks. Aparte de Raquel Oaks, también estaba ahí en esa temporada escuchando la interpretación de la quinta trompeta David Hewitt, este hermano que Dios utilizó para darle el nombre que hoy tú y yo llevamos, Adventistas del Séptimo Día. ¿Quién más estaba ahí? Ahí estaba la esposa de el pastor Guillermo Miller. También ella estaba escuchando la interpretación correcta de la quinta trompeta. Pero ¿sabes quiénes estaban pequeños en ese momento? En 1842, 1843, 1844. Apenas eran unos jovencitos, mientras que otros apenas iban a venir después, unos años más tarde, a trabajar en la viña del Señor. Sí, mi hermano, tú los estás mirando ahí en tu pantalla, que ellos estaban bien jovencitos, pero que de igual manera ellos escucharon la interpretación de este pionero Guillermo Miller hablando de la quinta trompeta. Ahí estaba la mensajera del Señor, Elena G. de Guay. Ahí estaba también escuchando el poderoso sermón del pionero Guillermo Miller, el esposo de la mensajera del Señor, José Bates. Otro que también estaba jovencito, que estaba apenas desarrollándose, pero que sin embargo ya había aceptado la doctrina y la esperanza de la segunda venida de nuestro querido llamado Salvador, quien era el pionero Urias Smith. Al lado del pionero Urias Smith también estaba uno de los que iba a traer la completa enseñanza de cómo guardar el día del Señor, es decir, el sábado, nada más y nada menos que el pastor John Nevis Andrews. Otro que estaba ahí con ellos era el pastor Stephen Haskell, y posteriormente quienes estudiaron la quinta trompeta, así como lo interpretaban los pioneros adventistas, eran el pastor Alonzo Trevier Jones y el pastor Elliot Wagoner. Sin olvidar que dentro de todos estos pioneros también habían dos más, que eran el pastor Iran Edson y el pastor Owen Crozier. Todos ellos estaban ahí para escuchar la interpretación de la quinta trompeta. Tú miraste ahí en tu pantalla cómo el pastor William Miller predicaba y cómo es que él enseñaba. Y nosotros durante este transcurso de la quinta trompeta vamos a analizar el método de interpretación que estos hombres usaban. Ahora, mira cuántos años tenían cuando llegó la fecha del 22 de octubre. Hablando de la iglesia de Filadelfia y de la iglesia de la Odisea. Cuando William Miller llegó a los 1844, él tenía 62 años de edad. Y durante los 58 años y 62 años, él anduvo enseñando la quinta trompeta. Aparte de eso, también podemos mirar nosotros que José Bates escuchó de los labios de William Miller cuando él tenía 48 años de edad. El pastor George Storm tenía 44 años cuando escuchó a Guillermo Miller la predicación de la quinta trompeta. Y tú vas a mirar ahí que algunos de los jovencitos que están a nuestro lado derecho de tu pantalla, por ejemplo, el pastor Stephen Haskell, él tenía 11 añitos
cuando el pastor William Miller estaba interpretando la quinta trompeta, que es la que vamos a estudiar nosotros en esta noche. El pastor Urias Smith tenía solamente 12 añitos cuando él estaba creyendo en la bendita esperanza bienaventurada del pronto regreso de nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Si tú lo miras ahí, es lo que estamos nosotros leyendo. Míralo exactamente. Toma nota, escríbelo. Toma nota de estos hombres, porque ellos estudiaron la quinta trompeta que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Mira nada más cuántos años tenía el pastor John Norton Lowborough. Tenía 12 añitos cuando estaba escuchando al pastor William Miller interpretando la quinta trompeta. El pastor Andrews tenía 15 añitos cuando estaba escuchando de los labios de William Miller y después, posteriormente, de Josias Leach y de igual manera de Charles Fitch, la quinta trompeta. La mensajera del Señor tenía 17 años cuando ella escuchó la quinta trompeta en la verdadera interpretación histórica. Ahora, mi querido hermano, nosotros vamos a comenzar el estudio de esta quinta trompeta. Y conforme vayamos avanzando y conforme vayamos caminando en el estudio de este maravilloso evento, que vamos a relacionarlo en la interpretación histórica, pero también en nuestra historia denominacional como adventistas del séptimo día. Porque si tú rechazas esta interpretación histórica, tú estás rechazando tu origen. Tú estás rechazando de dónde vienes. Tú estás rechazando el movimiento adventista, historicista, que nos hace y que nos está haciendo lo que somos como pueblo. Eso es lo que no se dan cuenta los que están colocando estos periodos proféticos de las 7 trompetas en otro tiempo. Lo que no se dan cuenta es que están pisoteando la luz que Dios le reveló a estos hombres, que era luz verdadera. No era una luz falsa como le están haciendo creer a muchos. No, era una luz pura, como dice la mensajera del Señor y como lo registra la palabra de Dios. Por eso mira lo que se escribió allá en 1853 hablando de este hermoso diagrama. Mira lo que escribió uno de los que estuvo ahí en este movimiento, especialmente citado de la vida de William Miller. Y dice ahí, mira el método de interpretación que utilizaba el pionero William Miller. Y mira lo que él utilizaba para la predicación del mensaje de la quinta trompeta. Ahí está escrito. Puedes ir y buscar la fuente y cerciorarte por ti mismo si es verdad o es falso. Y luego dice esta cita de la vida de William Miller, publicada en 1853 en la página 166. Ahí está escrito y dice, hablando de William Miller, suspendido del frente del púlpito, había 2 amplias hojas de lona, sobre una de las cuales era la figura de un hombre. Sí, exactamente. La que estás mirando a tu lado izquierdo, la estatua de Nabucodonosor, era la que estaba en una de esas lonas. Y ahí dice, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las patas o los pies, como dice aquí, era de hierro, y los pies de arcilla,
Y nada más y nada menos que era el sueño de Nabucodonosor. Por el otro lado, dice aquí que por la otra lona estaban representadas las maravillas de la visión apocalíptica, que es lo que estamos estudiando. Las bestias, los dragones, la mujer escarlata vista por el vidente de Patmos. Y luego dice, tipos y figuras orientales y símbolos. Ahí estaban las trompetas, traducidos en realidades mirando fijamente y exhibidos como las bestias de una colección de animales. Una imagen horrible, con sus horribles cabezas y su escama extremidad caudal. Me recordó a la tremenda línea de Milton, que al hablar del mismo dragón malvado lo describe como oscilando entre los horrores escamosos de su cola plegada. Para una mente imaginativa, la escena estaba llena de interés novedoso. El círculo blanco de tiendas de campaña, los oscuros arcos de madera, los rostros hacia arriba y serios. Así era como estaba la audiencia, así era como estaba la iglesia, prestando atención al poderosísimo sermón y a la interpretación que este pionero William Miller le daba a las profecías apocalípticas, a las profecías de Daniel. Y luego dice aquí, dice ahí, las voces fuertes de los hablantes agobiadas por el terrible lenguaje simbólico de la Biblia. Ahí está, mi querido hermano y mi querida hermana, como el pionero William Miller, como acabamos de mirar, se paraba frente al público, se paraba frente a la iglesia. De un lado dice que estaba la lona, la estatua de Nabucodonosor, la profecía de Daniel, mientras que del otro lado estaban las profecías apocalípticas, esas bestias que menciona la Biblia y que sin embargo dice que toda la iglesia, todo el público, toda la audiencia tenía los ojos puestos fijos en lo que este hombre estaba enseñando. Hay otro pionero que nos cuenta de igual manera su historia, que nos cuenta su testimonio en cómo ellos enseñaban la sana doctrina. Y este es el que tú vas a mirar aquí, que cuenta su relato. Y mira lo que dice. En mayo de 1842, se volvió a convocar una conferencia general en Boston, Massachusetts. En la apertura de esta reunión, los hermanos Charles Fitch y Apollos Hill de Haverhill nos presentaron las visiones de Daniel y Juan, que habían pintado en tela. Y luego sigue diciendo, fíjate el testimonio del pionero José Bates. Y luego dice aquí, con los números proféticos y el final de la visión, que llamaron un gráfico. El hermano Fitch, al explicar el tema, dijo en esencia de la siguiente manera, que le había estado dando vuelta en su mente y sintió que si algo de este tipo podía hacerse, simplificaría el tema y lo facilitaría mucho más para presentarlo al pueblo. Aquí la nueva luz parecía brotar, dice los labios del pionero José Bates, quien fue uno de los que vivió en este tiempo, 1842. Y dice el testimonio del pastor José Bates. Esos hermanos habían cumplido una profecía dada por Habacuc 2468 años antes, donde el Señor dice, y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y hazla clara sobre las tablas para que corra quien la lea.
Este pensamiento ahora se hizo tan clara para todos que fue votada unánimemente para que 300 de estas cartas se litografiaran inmediatamente, para que aquellas que sintieron el mensaje puedan leer y correr con él. Investiga esta fuente y te darás cuenta que en The Second Advent Waves, Marx, ahí vas a encontrar el testimonio de José Bates, que quiere decir la vida de José Bates de 1878. Ahí tienes la fuente, mi querido hermano. Ve, investiga, regresa a la historia y vas a mirar que allá en 1842 estos hermanos que trajeron a la luz y que estaban cumpliendo la profecía de Apocalipsis capítulo 12, donde surgiría un remanente que traería nuevamente las sagradas escrituras en la interpretación correcta para enseñársela al mundo, porque estamos simbolizados como iglesia en Apocalipsis capítulo 12, en Apocalipsis capítulo 13, en Apocalipsis capítulo 14. Lo que nos hace especialmente diferentes a todos los demás es que nosotros tenemos el mensaje del tercer ángel, y es por eso que en este diagrama tú mirarás de igual manera ese poderosísimo mensaje del tercer ángel, que quedó plasmado, como dice aquí, en estas pancartas, en estas tablas, como el pionero José Bates le llama. Mira qué más sigue diciendo la historia. El pionero José Bates y el pionero James White, en esta revista que se llama La Verdad Presente, de abril de 1850, en la página 65, dice él, hablando de este diagrama: ustedes, le está hablando a sus compañeros de trabajo, a sus hermanos en la fe, a los pastores que estaban todavía de pie, que estaban vivos en 1850. Él les está dando un consejo a ellos. Ahora imagínense ustedes, hermanos, si él estuviera con nosotros en este momento, nos diría exactamente las mismas palabras. Él está diciendo aquí: ustedes que participaron en el mensaje de este primer ángel, que sintieron su poder y gloria y vieron sus efectos en el pueblo, simplemente, dice el pastor James White, y es lo que te está diciendo a ti y a mí, querido hermano, querida hermana, simplemente dice el testimonio de James White en los escritos: regresen conmigo a las reuniones del campamento, conferencias y otras reuniones donde el tiempo, y luego dice 1843, fue proclamado desde la tabla, es decir, desde el diagrama. Con qué solemnidad, celo y santa confianza proclamaron. Y mira cómo le llama a los que daban a conocer las profecías, especialmente la quinta trompeta, que es nuestro tema de hoy. Mira cómo le llama el testimonio de James White. Con qué solemnidad, celo y santa confianza proclamaron los siervos del Señor el tiempo. Y cómo sus palabras cayeron sobre el pueblo, derritiendo el corazón del pecador más duro, porque Dios estaba con ellos y su espíritu asistió el solemne mensaje. Ahora, mira lo que sigue diciendo esta otra cita. En octubre, y fíjate quién más estaba ahí. Fíjate este poderoso testimonio. ¿Te acuerdas? Voy a regresar a esta cita, donde José Bates dice que habían declarado que estas tablas eran el cumplimiento profético de Habacuc capítulo 2.
Y luego dice que fue votado unánimemente para que 300 de estas cartas se hicieran y para que aquellos que sintieran el mensaje pudieran leerla, es decir, pudieran entenderla y salieran corriendo para enseñar este poderosísimo mensaje. Mira lo que va a decir ahora y lo que le causó en el corazón el celo y santa confianza estas palabras de José Bates. Dice, aquí está el testimonio. En octubre de 1842, una reunión del campamento adventista se llevó a cabo en Exeter, Maine, a la que asistí. Está hablando este personaje y ahorita vamos a ver quién es este personaje. El encuentro fue grande, las tiendas numerosas, la predicación clara y poderosa, y el canto de las melodías de segundo advenimiento poseía un poder como nunca antes había visto en himnos sagrados. Mi segunda experiencia del advenimiento se profundizó mucho en esta reunión y en su cierre sentí que debía salir inmediatamente al gran campo de la cosecha. Mira lo que producían los sermones de estos hermanos. Mira lo que producían, lo que estos hermanos enseñaban. Porque ahí está escrito, hermano. Ahí dice que Dios estaba con ellos. Ahí dice que el Espíritu Santo los dirigía. Y cuando Dios está contigo y cuando el Espíritu Santo te está diciendo, va a mover el Espíritu Santo, va a mover Dios los corazones sinceros de aquellos a que salgan al campo, a que prediquen el mensaje, a que den a conocer las solemnes advertencias del libro de Daniel y Apocalipsis. Y este testimonio de este hermano fue lo que le causó ese poderosísimo sermón de uno de estos pioneros, William Miller. Pero mira cómo sigue diciendo la carta. Dice, y en su cierre sentí que debía salir inmediatamente al gran campo de la cosecha y hacer lo que pudiera para hacer sonar la advertencia. Por lo tanto, dice este testimonio, preparé 3 conferencias, una para eliminar tales objeciones como el tiempo del momento del advenimiento que no se conocerá y el milenio temporal, una sobre las señales de los tiempos y otra sobre la profecía de Daniel. Por eso es que de igual manera nosotros que estamos preparando esta serie, que ya vamos en la 5ª trompeta, porque queremos comprobar bíblicamente con los testimonios e históricamente la correcta interpretación de la 5ª trompeta, así como nos los está diciendo este poderoso testimonio. Y mira de quién son estas palabras. Aquí nos los va a decir. Sí, mi hermano, ahí lo estás mirando en la parte de abajo. Alguien que utilizó este diagrama para enseñar la correcta interpretación de la 5ª trompeta es nada más y nada menos que el pionero adventista James White. Mira lo que le ocurrió a James White, dice aquí: yo no tenía ni caballo, ni silla de montar, ni dinero. Sin embargo, sentía que tenía que irme. Había usado mis ganancias del invierno pasado en ropa necesaria, en asistir a las reuniones del segundo advenimiento y en la compra de libros y el diagrama. Sí, él compró este diagrama. ¿Sabes cuánto costaba en aquel entonces este diagrama? Costaba $2.50. Pero mira lo que Dios proveyó. Por eso cuando te propones predicar el mensaje sin buscar nada a cambio, solamente porque quieres compartir la palabra de Dios, Dios te va a poner los medios para que salgas al campo, para que salgas a la cosecha y lleves el poderosísimo mensaje. Se me viene a la mente como muchos hermanos de sostén propio
En estos momentos están saliendo en diferentes campos, en el sur, en el norte, en el este, en el oeste, dependiendo únicamente de Dios, llevando el mensaje del tercer ángel. Mira lo que dice este pionero adventista. Pero mi padre me ofreció el uso de un caballo para el invierno. Y el anciano Poley me dio una silla de montar con ambas almohadillas y varios pedazos de una vieja brida. Con mucho gusto, dice el pionero James White, acepté esto y alegremente coloqué la silla de montar en un tronco de haya y clavado en las almohadillas. Abrochado las piezas de la brida junto con clavos maleables. Doblé mi diagrama. Sí, mi hermano, ahí va este mensajero del Señor, este siervo de Dios con su diagrama, donde iba colocada la interpretación correcta de la quinta trompeta. Ahí va el pionero James White con su diagrama. Dice, doblé mi diagrama con unos panfletos sobre el tema del advenimiento sobre mi pecho. Me abroché el abrigo y salí a caballo de la casa de mi padre. Di de 3 a 6 conferencias en 4 pueblos diferentes alrededor de Palmira. Este testimonio lo vas a encontrar en Incidentes de la vida del pastor James White. Por eso es que no tenemos ningún problema, hermano, en presentarte este diagrama. No tenemos ningún problema en usarlo, porque ellos lo usaron. Hemos leído el testimonio de William Miller, el testimonio de José Bates y ahora el testimonio del pastor James White. Y algunos dirán, a quienes rechazan a estos hombres, a quienes rechazan a los pioneros. Oh, pero son los pioneros, no es la mensajera del Señor. Pues te voy a poner una cita y vas a mirar en la pantalla que ahí ella, a la edad de 16, 17 años, cuando se estaba predicando esta interpretación de la quinta trompeta, después, posteriormente, en 1850, Dios le reveló que lo que estos hombres habían hecho era dirigido por Dios. Mira lo que está diciendo ahí en tu pantalla. He visto, dice la mensajera, que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor. No fue dirigido por ningún hombre, nada más y nada menos que por la mano del Señor. Y que no debe ser alterado, ese diagrama no debe de ser alterado. Que las cifras eran como Él las quería. Que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras, pero que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Y luego en 1850 ella escribe, la primera cita es de Primeros Escritos, página 74, que son las primeras visiones de la mensajera del Señor. En 1850 ella nos dice, el Señor me mostró, no se lo mostró ningún ser humano, se lo está mostrando Dios, Dios mismo le está hablando al profeta. El Señor me mostró que el diagrama de 1843 fue dirigida por su mano y que ninguna parte de ella debe ser alterada, que las cifras eran como Él las deseaba. Así que ahí tenemos nuevamente que ella lo vuelve a escribir. Y así es, mi hermano, mi hermana, que ahí tenemos parte de nuestra historia como adventistas. Ahí nosotros podemos entender que nosotros como pueblo estamos relacionados con las quinta, sexta y séptima trompeta. Que nuestra historia denominacional está incrustada ahí, en esta interpretación histórica.
y que si tú rechazas esta interpretación, estás rechazando de dónde viene. Estás rechazando llevar y conocer el mensaje que Dios mandó allá en Apocalipsis capítulo 10, versículos del 1 al 11, que es nuestra historia como pueblo. Ahora, hasta aquí la historia ha hablado. Los mensajeros han hablado. Ellos nos han dado testimonio. Y ahora vamos a entrar a las Sagradas Escrituras, especialmente en el capítulo 9 de Apocalipsis. Pero cada vez que vayamos nosotros analizando un versículo, verso por verso, mi hermano, palabra por palabra, le voy a pedir primeramente a Dios que te imagines, que te haga Él sentir y que te haga Él convencer, no por un sentimiento, sino por lo que está escrito y por la historia profética y por los testimonios que nos han dejado. Que hablen ellos, que no hable el ser humano, que ellos hablen, pero que de igual manera que te pongas por un momento, que te imagines a el pionero Guillermo Miller que está allá enfrente. La mensajera del Señor dice en una cita en El Otro Poder que los pioneros deben de hablar nuevamente y que deben de hablar a través de la reimpresión de sus artículos, de sus libros, porque fueron dirigidos por Dios. Yo quiero pedirte en el nombre del Dios Todopoderoso que tú te imagines a Guillermo Miller allá enfrente dando el sermón de la quinta trompeta. Y que de igual manera, así como estaba Josías Leach, Joshua B. Himes, George Storm, Raquel Oaks, José Bates, Samuel Snow, ahí escuchando la predicación del pionero William Miller. Así de igual manera nosotros nos sentamos en una banca ahí para escuchar la interpretación que él y sus compañeros estarían dando en ese entonces, que sería la misma que ellos estarían dando ahorita, la misma. Y que cada vez que vayamos a un versículo, te imagines ahí a William Miller diciendo: hermanos, abramos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 9. Y miremos qué nos dice Apocalipsis capítulo 9. Y ahora te voy a pedir que tomes lápiz y papel para que anotes todos los versículos que vamos a leer y posteriormente vayas a las Sagradas Escrituras. Pídele dirección a Dios y tomes una posición sobre la correcta interpretación de las trompetas. Ahora imagínate, el pionero Guillermo Miller nos dice: abramos las Escrituras en Apocalipsis capítulo 9 y comencemos a leer el versículo 1. Y dice la palabra de Dios: y el quinto ángel tocó la trompeta. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Estoy seguro que el pionero Guillermo Miller nos diría primeramente: vamos a buscar en la Biblia, porque recordemos que William Miller solamente tenía dos armas para interpretar la profecía, con las cuales él estudiaba todos los días y todas las noches y posteriormente se iba a la historia. Estas dos armas que él tenía eran las Sagradas Escrituras y una concordancia de Cruden. Cuando él juntaba la Biblia y la concordancia de Cruden, él iba a la historia y encontraba en la historia exactamente la profecía. Y ahí estaría el pionero Guillermo Miller diciendo: hermanos, vamos a buscar en las Sagradas Escrituras qué significa una estrella. Y nos diría Guillermo Miller: vamos a la palabra de Dios donde registra qué significa una estrella. Y nos diría que fuéramos primeramente a el libro de Apocalipsis capítulo 1. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1.
Y leeremos el versículo 20, Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 iglesias, dice: el misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Aquí nos diría él, aquí aparece una palabra que nosotros andamos buscando, que es un ángel. Y un ángel, la Biblia nos dice que es un mensajero. Un mensajero que trae una trompeta. Ahora, vamos a ir también a la Biblia, porque Apocalipsis 9:1 dice que una estrella cae del cielo. Y la Biblia nos va a decir que una estrella de igual manera simboliza un mensajero, un líder. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 nos va a decir que allá en el cielo había un líder que fue expulsado con un ejército. Apocalipsis 12 y el versículo 9 dice: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra. Fíjate que vuelve nuevamente a aparecer la misma expresión. Cayó del cielo o fue arrojada. Y luego sigue diciendo: fue arrojada en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que esta estrella que cae es un líder, un mensajero. Cuando cae, vamos a mirar qué es lo que significa cuando cae algo. En el libro de Isaías, capítulo 14, nos va a decir lo que simboliza caer. Isaías, capítulo 14, hablándonos de este personaje, nos va a decir en el versículo 12 que este personaje cometió algo en el cielo. Isaías 14:12 dice: ¿cómo caíste? Cayó, caer. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Así que miramos que esta estrella cae, y cuando nosotros miramos que una estrella cae, es como lo interpretaba el pionero Guillermo Miller. Mira lo que dice ahí en tu pantalla, qué significa que una estrella cae. Y ahí van a aparecer los demás textos donde nos va a dar el simbolismo de qué significa que una estrella caiga. Dice, ¿qué significa una estrella? Y dice aquí en la Biblia, una estrella indica un líder. En esta predicción se trata de una estrella que cae. Y una estrella cayendo indica un líder religioso apóstata. En la tercera trompeta también se vio una estrella cayendo, representando a Atila y sus unos. Y ahora mira lo que dice: la estrella cayendo de la quinta trompeta debe ser otro líder terrenal, un líder apóstata que aparece después de la cuarta trompeta. Ahí tenemos, eso es lo que significa, y eso es lo que nos estaría diciendo William Miller. Nos estaría diciendo: hermanos, cuando una estrella cayó del cielo, cayó un apóstata, uno que estaba en contra del gobierno de Dios. El que caiga una estrella simboliza que un líder apóstata va a caer. Y ahora miraremos nosotros qué significa la llave o una llave en la Biblia. Porque la Biblia nos dice que este ángel
de Apocalipsis 9 tiene una llave. Dice, versículo 1. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Vamos a buscar en la Biblia qué significa una llave. Y miren lo que nos va a decir Apocalipsis capítulo 1. Ahí aparece una llave. Pero esta llave la tiene nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice Apocalipsis 1:17. Dice la Biblia: y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y luego dice aquí el versículo 18: y el que vivo, y estuve muerto, y he aquí que vivo para siempre, amén. Y mira lo que tiene él, dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que nuestro Señor Jesucristo tiene una llave. Esa llave también aparece en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 vuelve a aparecer la misma palabra, llave, en el versículo 1. Y dice la Biblia: y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo. Fíjate nada más, es igual, una llave de un abismo. Y luego dice: y una cadena grande en su mano. Y luego dice el versículo 2: y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Y luego va a aparecer otra expresión que aparece en la quinta trompeta, que es el abismo. Y luego dice: y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Ahí aparece la expresión una llave, aparece la expresión abismo, que son dos palabras que aparecen en la quinta trompeta. Para los interpretadores modernos dicen que esta llave y que este abismo son las profundidades, es decir, un hueco allá en la tierra donde van a salir los demonios para atacar y atormentarlos por 5 meses a los que no tienen el sello de Dios. Y eso lo colocan allá en el futuro. Pero nosotros vamos a seguir avanzando para mirar qué simboliza en la Biblia una llave y qué simboliza el abismo. Así que vamos a ir ahora al Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 16, porque ahí se menciona nuevamente una llave. En el versículo 19. Mateo capítulo 16 y el versículo 19. Mira lo que dice la Biblia. Y a ti, le dice el Señor Jesús, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí vuelven a aparecer unas llaves. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Mira lo que nos va a decir la interpretación de la llave en la Biblia, el deseado de todas las gentes. Mira lo que dice. Dice aquí, ¿qué significa llave en la Biblia? La llave es un símbolo de poder y autoridad. Y luego dice, las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Todas las palabras de las Santas Escrituras son suyas y están incluidos en esa frase. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Así que, ¿qué simboliza la llave? Significa poder y autoridad en una palabra. Declaran las condiciones bajo las cuales los hombres
son recibidos o rechazados. Es así como la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tiene sabor de vida o de muerte para muerte. La suya es una misión cargada de resultados eternos. Así que ahí encontramos que la llave simboliza poder y autoridad en la palabra. En este caso, como nos está hablando del evangelio, de la palabra de Dios, tiene resultado para vida o también trae resultado para muerte. Por consiguiente, cuando nosotros leemos ahí en Apocalipsis 9 y el versículo 1, donde dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, nos estaría diciendo el pionero William Miller que un líder apóstata va a caer a tierra por el decreto de una palabra que tiene poder y autoridad a través de una carta. Porque Dios a nosotros nos ha dado su palabra que tiene poder y autoridad a través de este poderoso libro. Por eso es que los que leemos las Sagradas Escrituras y los que predicamos las Sagradas Escrituras debemos de predicarla con poder y autoridad por lo que dice Dios que dejó escrito, que tienen poder y que tienen autoridad por medio de sus cartas para dar vida para vida o para dar muerte para muerte. Así de igual manera, en Apocalipsis 9:1 dice que un líder apóstata va a caer y va a caer porque le dan las llaves del abismo, como dice ahí en la pantalla. Ahora vamos a mirar qué significa ahí mismo en Apocalipsis capítulo 9 y el versículo 2. Dice la Biblia: y cuando abrió el pozo del abismo, subió una, como dice esta versión, una humareda, como el humo de un gran horno, que oscureció el sol y el aire. En esta versión que yo tengo en mis manos, dice el versículo 2, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Así que ahora vamos a buscar en la Biblia qué simboliza el humo. Y para eso vamos a ir al libro de Isaías. Miren lo que nos va a decir Isaías que simboliza el humo. En el capítulo 6, allá estaba un profeta. Y este profeta vio que salió algo. Isaías capítulo 6 y el versículo 4. Y mira lo que dice la Biblia. Isaías capítulo 6 y el versículo 4. Dice aquí: y los quiciales de las puertas se estremecieron. Y mira lo que simboliza humo. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Así que, ¿qué es lo que va acompañado con el humo? Pues aquí nos dice que es una voz, que es la voz de Dios. Y cuando nosotros damos voz, lo que está saliendo de nuestros labios son palabras. Así que, para complementar, ¿qué significa el humo? Vamos a ir al libro de Éxodo, en el capítulo 18, y leeremos Éxodo capítulo 19 y versículo 18. Éxodo 19, 18. Dice la Biblia. Y nos está hablando de cuando Dios se va a presentar en el monte Sinaí. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego.
y el humo de él subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremeció en gran manera. Así que nuevamente nos va a volver a decir en Éxodo capítulo 20 y el versículo 18. Todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Cuando salió humo de ese monte es porque ahí estaba hablando Dios mismo. Pero dice que este humo de Apocalipsis capítulo 9 dice que sale del pozo del abismo. Así que, ¿qué simboliza que este humo salga del abismo? Pues vamos a mirar lo que nos dice la historia, especialmente el historiador Adam Clarke, hablando de el comentario sobre este versículo de Apocalipsis 9:2, donde dice que simboliza el humo. Y mira lo que dice. Significa salió un humo, es decir, doctrina falsa, oscureciendo la verdadera luz del cielo. Fue del humo de donde salieron las langostas. ¿Te das cuenta qué significa que sale humo de el pozo del abismo? Significa que de ese humo, es decir, del abismo, van a salir palabras falsas, doctrinas falsas, enseñanza falsa. Eso es lo que significa que el humo sale del abismo. Ahora, mira lo que nos va a decir, qué significa, hablando ahí de Apocalipsis capítulo 9, y leeremos el versículo 2 y el versículo 3. Apocalipsis 9, 2 y 3. Dice: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Así que imagínate que estamos nosotros escuchando al pionero William Miller. Y William Miller nos dice, ya hemos interpretado qué es lo que significa que una estrella cae del cielo. Es decir, es un líder que va a caer porque está en apostasía. Y luego a él se les da la llave del pozo del abismo. Es decir, a él va a tener la palabra, pero esa palabra la va a rechazar. Y luego dice que cuando se abre el pozo del abismo con esa llave van a salir falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y cuando esa llave abre el pozo del abismo, es decir, cuando esa carta que lleva autoridad de otro líder va a hacer que cuando ese otro líder salga del abismo que viene con el humo, va a traer enseñanzas falsas, va a traer doctrinas falsas. Por eso dice que cuando el humo sale, se oscurecen especialmente dos cosas. Número uno, dice que se oscurece el sol. Es decir, que cuando esas doctrinas salen, va a oscurecer al sol y va a oscurecer el aire. Por eso cuando nosotros vamos y miramos en Malaquías capítulo 4, nos va a decir qué es lo que estas doctrinas van a oscurecer. Y mira lo que dice Malaquías capítulo 4 y leemos el versículo 2. Malaquías 4:2 dice: mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada.
Así que cuando estas doctrinas falsas salen del abismo, van a oscurecer la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Van a oscurecer la enseñanza de que Dios, nuestro Señor Jesucristo, es Dios y que Él es divino. Pero ¿qué más van a oscurecer estas enseñanzas o el humo? Apocalipsis 9 nos acabó de decir que también oscurece, como dice aquí, al aire. ¿Pero qué simboliza el aire? Vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 8 y ahí nos va a decir qué simboliza el aire. Juan capítulo 8 y leeremos el versículo 12. Mira lo que dice. Y otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. En referencia todavía al sol de justicia, hemos mirado entonces que en Apocalipsis capítulo 9 y el versículo 2, cuando dice que ese humo que sale del abismo, es decir, esas doctrinas falsas que salen de alguien que viene del abismo, va a oscurecer a nuestro Señor Jesucristo. Y de igual manera, dice que oscurece el aire. En San Juan capítulo 3 y el versículo 8, hablándole Jesús a Nicodemo, nos dice, Juan 3 y el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que el viento es comparado con el aire. Y el aire, en un sentido simbólico, simboliza al Espíritu Santo. Así que estas doctrinas falsas que salen del abismo van a oscurecer la divinidad de Cristo y van a oscurecer la divinidad del Espíritu Santo. Por eso, seguimos avanzando y mirarás que en la Biblia aire simboliza al Espíritu Santo. Ahora, vamos a entrar a Apocalipsis capítulo 9 y al versículo 3. Apocalipsis 9:3. Y mira lo que dice la Biblia. Apocalipsis 9:3 dice, hablando de la quinta trompeta, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Vamos a mirar primeramente qué simbolizan langostas. En el libro de Jueces se mencionan estas langostas. Jueces capítulo 6, mira lo que dice la Biblia. Jueces capítulo 6 y versículo 1. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Y luego miren lo que dice. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y aún los hijos de los orientales subían contra ellos. No se te olvide esa palabrita, orientales. Y luego sigue diciendo, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos.
Y luego mira a cómo se le compara a este ejército de los madianitas. Por eso es que los pioneros adventistas, hermanos, iban de un versículo a otro y encontraban la interpretación bíblica de acuerdo a el método de interpretación que la Biblia se interpreta así sola. Y mira lo que sigue diciendo el versículo 6, versículo 5. Mira que se le compara el ejército de los madianitas. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, que no había número en ellos ni en sus camellos. Así venían a la tierra para devastarla. Así que los madianitas eran comparados como las langostas, pero los madianitas venían del oriente. Y venían a atacar al pueblo de Israel. Y venían en manadas que no se les podía contar. Y luego dice que eran innumerables, que se les consideraba como langostas. Por eso langostas en Apocalipsis capítulo 9 simboliza un ejército. Pero cada ejército tiene un líder. Ahora, ¿qué más nos dice la Biblia? Ahí mismo en Jueces capítulo 7 y el versículo 12, mira lo que dice la Biblia. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y que se vaya toda la demás gente, cada uno a su lugar. De aquí miramos cómo Dios a las langostas les llama los madianitas que venían del oriente. Pero también en el libro de Éxodo nos habla que las langostas vienen para devastar, para destruir. Porque eso es lo que dice Apocalipsis 9, que del pozo del abismo, que sale como humo con doctrinas falsas, también salen langostas de ese mismo pozo. Y mira que lo que nos está diciendo simbólicamente la trompeta número 5, la número 5, es que de algún lugar en el oriente iba a salir un ejército grande que iba a venir a destruir a un líder que estaba en apostasía. Y luego mira lo que dice Éxodo capítulo 10, Éxodo capítulo 10 y el versículo 13. Allá en aquella plaga que Dios mandó a los egipcios, le mandó una plaga de langostas. Éxodo 10 y el versículo 13. Dice la palabra de Dios: y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento. ¿A qué se le compara el viento, mi hermano? Al aire. Y Jehová trajo un viento oriental. Esa palabra es bien importante. Oriental. Sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y a la mañana el viento oriental trajo la langosta. Es decir, que estas langostas vienen del oriente. Así como en Apocalipsis 9, estas langostas vienen del oriente. Vienen específicamente de un lugar en especial, pero vienen para destruir, vienen para atormentar, como dice Apocalipsis 9. Por eso, si seguimos analizando, Joel capítulo 1 también nos va a decir que las langostas vienen para destruir. Ahí te ponemos en tu pantalla Joel capítulo 1, versículo del 1 al 6, donde habla de las langostas que también llegaron para destruir. Y Joel capítulo 2 y el versículo 25 también nos habla que esas langostas vienen a destruir. Ahora, es un ejército que viene para atormentar, para destruir. Pero dice que cuando vienen con cola de escorpión. Así que vamos a ir a la Biblia. ¿Qué significa
que tienen cola de escorpión. Mira lo que dice el libro de Lucas, capítulo 10. Esta orden la dio nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles que ellos iban a poder hacer. Lucas capítulo 10 y el versículo 19. Lucas 10, 19. Dice las Sagradas Escrituras: He aquí, os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Así que, ¿qué simboliza? Que vienen como escorpiones. Es decir, que este ejército que viene con poder y viene con autoridad. Alguien le dio ese poder, alguien le dio esa autoridad. Por eso, miramos en la Biblia que escorpiones en la Biblia simboliza poder. Eso es lo que simboliza. Por eso cuando vamos a las Sagradas Escrituras y leemos nuevamente Apocalipsis capítulo 9, donde estamos centrados ahí y estamos estudiando las Sagradas Escrituras, y volvemos nuevamente a recordarte, ahí está Irán Edson, ahí está James White, ahí está Josías Leach, ahí está Joshua B. Himes escuchando el poderosísimo sermón del pionero William Miller. Ahí está José Bates, ahí está Raquel Oaks, ahí están los jovencitos Elena White, Urias Smith, ahí está el Stephen Haskell, Andrews. Ahí están estos jovencitos escuchando a William Miller cómo él va interpretando esta profecía de Apocalipsis capítulo 9. Y él dice: hermanos y hermanas, esa estrella es un líder apóstata que va a caer. Y dice, y va a caer por medio de cartas que traen poder. Y luego dice, y cuando esas cartas que son como llaves que traen poder, y cuando se abra el pozo del abismo, cuando ese pozo se abra y salga el humo, van a salir tanto falsas doctrinas como un ejército que viene como langosta. Y cuando esas doctrinas falsas salgan del abismo, por medio de este ejército, van a oscurecer en aquella área al sol, es decir, al sol de justicia, y van a oscurecer en aquella área a el Espíritu Santo. Allá en el oriente, de donde van a venir las langostas, específicamente de un lugar. Sí, hay un lugar en específico que rechazan al Hijo de Dios y que rechazan al Espíritu Santo. Y luego va a decir la profecía que cuando ese ejército salga, va a salir con poder. Pero cuando salga, dice el versículo 4, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Así que ahora necesitamos saber, dice el pionero William Miller, ¿qué significa en la Biblia hierba? ¿Qué significa en la Biblia árbol? ¿Qué significa cosa verde? Tiene 2 simbolismos, pero el versículo que sigue abajo nos dice, de acuerdo al versículo 4, dice, y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba. Es decir, a la hierba no le van a hacer daño, ni a ninguna cosa verde. Tampoco se les dio la autoridad para hacerle daño a ellos. Ni a ningún árbol se les va a ser dada la autoridad para que hagan daño, sino que el daño es para aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Así que, por consiguiente, los que no reciben el daño
son aquellos que tienen el sello de Dios. Es decir, que en aquella época Dios está protegiendo a su pueblo, está protegiendo a su iglesia, porque el versículo 4 es lo que está diciendo, que como no le hacen daño al árbol, ni a la hierba, ni como dice ahí, ni a cosa verde, es por lógico que es porque ellos tienen el sello de Dios. Ahora, en la Biblia vamos a encontrar lo que significa hierba, cosa verde o árbol. Mira lo que dice el libro de Salmos. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 1. Salmos capítulo 1 hablándonos de árbol. Y la Biblia nos va a decir, este salmo muy conocido, lo hemos estado repitiendo muchas veces a través de esta serie de las trompetas. Salmos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y ahí viene la interpretación del árbol. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Así que un árbol simboliza, de acuerdo a Apocalipsis 9:4, porque ahí dice que al árbol no se le va a hacer daño, sino solamente a los que no tienen el sello de Dios. Por consiguiente, estos árboles, esta hierba, tienen el sello de Dios, porque el sello de Dios es la protección. Incluso para nuestro tiempo es la protección el sello de Dios. Así que árbol significa personas que son fieles a Dios en el conocimiento que ellos tienen de la palabra. Eso es un árbol, una persona, un creyente, un cristiano. Y en este caso, Salmos 1, del 1 al 3, nos está hablando de cristianos que son fieles a los 10 mandamientos, a la palabra de Dios. Ahora, en Salmos 72, vamos a ir ahí mismo, Salmos 72, encontraremos lo que dice la palabra de Dios. Estamos yendo versículo por versículo, porque así iría William Miller. Salmos 72 y el versículo 16. Y dice aquí: será echado un puño de grano en tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. ¿Te das cuenta? Hay un pueblo. En la ciudad vive gente, viven pueblos. Pero aquí dice que esta ciudad va a florecer como la hierba. Así que es un pueblo que tiene el sello de Dios, del cual está hablando Apocalipsis capítulo 9 y el versículo 5. Y cómo ellos están siendo fieles a la palabra de Dios, por consiguiente Dios da la orden que no se le haga daño ni a la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni a árboles. ¿Por qué? Porque estos son fieles, sino solamente se les da el poder de atormentar a cierta clase de persona que no tiene el sello de Dios. Por eso cuando regresamos y vemos ahí en tu pantalla, ahí vas a mirar lo que significa hierba, cosa verde o árbol en la Biblia. Y eso es el pueblo de Dios de esa época. Ahora viene la pregunta que muchos se han hecho. ¿Quiénes esas personas de las cuales habla Apocalipsis capítulo 9 que tienen el sello de Dios? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas personas de las que habla Daniel 9, Apocalipsis 9, que tienen el sello de Dios? Bueno, necesitamos ir a la Biblia primeramente. ¿Qué es el sello de Dios? Ya todos nosotros sabemos qué es el sello de Dios.
pero necesitamos dejarlo con un escrito está. Allá en el libro de Ezequiel, vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 20 y el versículo 12. Ezequiel 20:12 nos dice: y les di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ahí está, que el sábado es la señal de Dios. Y ahora dice aquí, versículo 20, y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Ahí está. Esa es la señal o el sello de Dios. Es el conocimiento de la palabra. Es decir, que estos árboles, es decir, que estos hierba verde, que no se les ha dado la autoridad para hacerles daño, son fieles cristianos de la época de la quinta trompeta. Ahora, como tú lo miras ahí en tu pantalla, eso es lo que simboliza el sello de Dios en la Biblia. El sábado o fidelidad u obediencia para ese tiempo. Y luego nos vamos a mirar nosotros ahí en tu pantalla lo que simboliza 5 meses. Mira lo que dice ahí la Biblia y los textos. Dice 5 meses. ¿Cuánto tiempo tiene un periodo de tiempo? En Génesis capítulo 7 y el versículo 11 nos dice que el diluvio empezó el día 17 del segundo mes. En Génesis capítulo 8, versículos del 3 al 4 nos dice que las aguas decrecieron el día 17 del séptimo mes, 5 meses después. En Génesis capítulo 7 y el versículo 24 nos dice que el diluvio continuó, o es decir, demoró 150 días. Por ende, 150 días son iguales a 5 meses. Así, 30 días son en un mes. Nuestra base de día por año profético que lo encontramos en Números 14 y el versículo 34 y en el libro del profeta Ezequiel capítulo 4 y el versículo 5 y el versículo 6 nos da la base para interpretar Apocalipsis capítulo 9 y el versículo 11, donde dice que 5 meses proféticos por 30 días es un total de 150 días proféticos, lo que nos lleva a 150 años literales. Es decir, que esos 5 meses que iban a ser atormentados son 150 años. ¿Te das cuenta cómo la profecía se va solita explicando y cómo la palabra explicando clarito? Pues mira en este diagrama. En este diagrama que te hemos estado mostrando, tú vas a encontrar ahí un caballo. Y sobre ese caballo van montados ciertos personajes. Así que tú vas a mirar ahí que eso era, ¿te acuerdas que leímos una cita del pionero Urias Smith? Y también de el testimonio de William Miller, que cuando él predicaba, detrás de sus espaldas habían 2 pancartas. Una con la estatua de Nabucodonosor y la otra con las imágenes de las bestias. Pues en este diagrama de 1842, que era uno de los que nos dice la Biblia que menciona Apocalipsis 9, versículo 1 de la quinta trompeta, ahí tú vas a mirar la interpretación correcta de la quinta trompeta. Y ahí vas a mirar tú que ahí está la correcta interpretación. Y eso era lo que enseñaban los pioneros
Eso era lo que nos enseña la Biblia bíblicamente, históricamente, proféticamente, a través de las escrituras y de los testimonios. Esa es nuestra primera evidencia. Ahora mira este otro diagrama. Aquí lo miras tú. Es el mismo diagrama de 1842. Pero si miras lo que dice ahí que simboliza la quinta trompeta, si miras esas flechas rojas que aparecen ahí, sí, mi hermano, eso es lo que simboliza la quinta trompeta. Simboliza al maometismo. Eso es lo que simboliza al Islam. Tenemos otra evidencia, no solamente esta. Este otro diagrama de 1850, elaborada por el pastor Otis Nichol, de igual manera nos dice la misma interpretación, es la misma. Ellos se mantuvieron hasta 1850 todavía con esa interpretación de que esa quinta trompeta eran los maometanos. Ahora, vamos a seguir dando las evidencias. ¿Qué más? Para 1863 aún se mantiene esa misma interpretación de la quinta trompeta histórica bíblica, donde nos vuelve a decir que la quinta trompeta es el Islam. Nuevamente nos lo vuelve a decir. Es más, ahí estás mirando tú en tu pantalla la interpretación correcta del pionero James White. Él elaboró un artículo que se llama El sonar de las 7 trompetas de Apocalipsis 8 y Apocalipsis 9. En este artículo, el pionero James White desarrolla trompeta sobre trompeta. Y ahora vamos a mirar nosotros que a 1863 todavía se mantenía la interpretación correcta de la quinta trompeta. Comenzamos con el testimonio de William Miller, quienes comenzaron a predicar desde los 1840, específicamente 1842. A 1844 ya con el diagrama profético. Y ahí estás mirando que dentro de 1840, por poner una fecha de inicio, hasta 1844 mantenían la interpretación correcta de la quinta trompeta. De 1844, cuando vino el chasco, a 1898, encontramos que todavía mantienen la relación de la quinta trompeta en un estado unánime, todos los pioneros. Por ejemplo, James White escribió las 7 trompetas de Apocalipsis 8 y 9. El pastor José Bates, en Los cielos abiertos, él menciona las trompetas en el contexto histórico. 1850 se menciona en el diagrama profético la correcta interpretación de la quinta trompeta. 1863, cuando el pastor James White elabora el diagrama, mantiene todavía la posición histórica de la quinta trompeta. Cuando llega después, entre los 1880, el pastor Alonzo Trevier Jones, en su libro Las grandes naciones de hoy, él escribe las 7 trompetas en su contexto histórico. En 1888, cuando sale la 4ª edición de La Gran Controversia del Espíritu de Profecía, escrito por la mensajera del Señor, todavía se mantiene la interpretación histórica de la quinta trompeta. En 1897, cuando sale el libro del pastor Urias Smith,
él todavía mantiene la interpretación correcta de la quinta trompeta. Posteriormente, el pastor Stephen Haskell, en La historia del vidente de Patmos, también mantiene la posición histórica de la quinta trompeta. Luego viene el pastor John Norton, cuando elabora el libro El Gran Movimiento Adventista. Él de igual manera plasma en su libro la quinta trompeta en un sentido histórico, en la correcta interpretación histórica. Y luego en 1911, cuando sale la última edición, la quinta del conflicto de los siglos, la mensajera del Señor deja registrado la quinta y la sexta trompeta como evidencia de que estos hombres interpretaron correctamente las 7 trompetas. Hasta ahí tenemos las evidencias de la quinta trompeta. Ahora, ya llevamos 1 hora con 48 minutos. Vamos a dejarlo por el momento hasta ahí. El día lunes, si Dios lo permite, estaremos transmitiendo a través de la página Seminario Profético Historicista de Guatemala, con nuestros hermanos que están haciendo una obra allá. El día de ayer íbamos a transmitir a través de Seminario Profético Historicista de Guatemala. Al parecer, las computadoras sufrieron un daño, hubieron problemas técnicos que se arruinaron algunos aparatos. Pero para honra y gloria de Dios aparecieron unas almas, unos hermanos que Dios les puso en el corazón. A una hermana le nació en el corazón porque está sintiendo que y está creyendo y está viendo que todo lo que se está diciendo aquí está basado en un escrito está. No en la nueva interpretación que se está formulando en la actualidad, que es yo creo, yo pienso, es como yo la interpreto, es como va a ser ahora, o como algunos están saliendo de que lo que ocurrió en el pasado ahora tiene que ocurrir en el futuro. O como algunos la están interpretando la quinta trompeta de que van a salir demonios del pozo de algún lugar y que van a atormentar a la gente y que son extraterrestres, bueno, una infinidad de cosas, y que para interpretar la quinta trompeta usted tiene que ir a Hollywood, mirar las películas, porque para ellos los científicos tienen, sus palabras tienen más valor que la palabra de Dios o la de los que Dios dirigió